entonces lo estaba como un cheque fantasma, creo que le dicen. Y vos vas a hacer en el paso 2, incluyéndolo como depósitos en tránsito, como te está diciendo la persona. Pero Ujú. en el punto 3 vos vas a explicar ahí, porque ahí te pregunta, hay un fraude, y cómo, cuándo se va a descubrir. Entonces vos ahí explicás que vos observaste el cheque, o sea, no era un depósito, era cheque a nombre de una persona desconocida. Entonces por ahí puede que la persona esté jineteando fondos. Sí, Esa persona porque raramente tenía ese cheque por la misma cantidad que a vos te falta. Entonces, como estamos viendo control interno, entonces ver esas situaciones que pasan en las empresas porque lo que está buscando es errores y fraude. El control interno se encarga de eso, igual que la auditoría. Y entonces por medio del control interno, porque el control interno son los procedimientos de todas las áreas, los manuales de función. Entonces, ¿qué te indica? Que en esa empresa los procedimientos en esa área de contabilidad no están correctos, o sea, las personas no están trabajando de forma correcta. Entonces, verlo por ahí y analizarlo. Y me imagino que a ese no le entendieron los chavalos, igual que vos. me imagino. Sí, porque ese debe ser el pregón que nadie entregó. De todos modos lo vemos el jueves, pero si puedes irlo avanzando. En Sí, el, está bien. en el día de hoy vamos a ver un poco de evidencias, procedimientos y técnicas, muestreo y pruebas. Eh, Seguimos, ya miramos una parte en auditoría 1 y volvemos a ver el caso de las evidencias porque según las normas internacionales de auditoría, todos los trabajos de auditores tienen que, o sea, todo el trabajo de auditoría va enfocado en evidencia para demostrar los hallazgos que vas a encontrar dentro de tu trabajo de auditoría. Entonces, tenés que aplicar evidencia para poder examinar la información financiera de una empresa. La evidencia que soporta la elaboración de los estados financieros está conformada por información contable que registra los hechos económicos y por los demás datos que corroboren esta última. Los libros oficiales, los auxiliares, los manuales de procedimiento y contabilidad, los papeles de trabajo, los justificantes de comprobantes diarios, las conciliaciones. O sea, todo eso forma parte del trabajo de la información para el trabajo de auditoría. Constituye evidencia primaria que apoya la preparación de los estados financieros. Porque al final vos tenés unos estados financieros, pero resultan de todo un trabajo que hiciste anteriormente para poder llegar a esas cifras finales, que ya son los estados financieros. Los datos de contabilidad utilizados para la elaboración de los estados no pueden considerarse suficientes por sí mismos y por otra parte, sin la comprobación de la corrección y exactitud de los datos, no puede justificarse una opinión sobre estado financiero. Vos necesitas toda esa evidencia para poder elaborar un dictamen de auditoría, porque en el dictamen de auditoría va a ir expresada la opinión del auditor sobre la confiabilidad en la información financiera. ¿Y eso qué te lo va a dar? Te lo va a dar todo el trabajo que hiciste de auditoría que queda plasmado en los papeles de trabajo. Pero en esos papeles de trabajo vos tenés toda la evidencia de todo el trabajo que realizaste, porque ahí hiciste los arqueos de caja, hiciste reconciliaciones bancarias, hiciste cartas de confirmación de cuentas por cobrar, una toma física del inventario, una toma física de los activos fijos, los recálculos de la depreciación. Entonces, toda esa es la evidencia comprobatoria que va a documentar todo el trabajo del auditor. Y la evidencia comprobatoria de la información financiera de la empresa incluye documentos como cheques, facturas, contratos
actas, confirmaciones y otras declaraciones escritas por personas responsables. Información que el auditor obtiene por medio de su investigación, observación, inspección y examen físico. Esas eran las técnicas que mirábamos en auditoría 1. ¿Cómo obtiene información el auditor? Por medio de investigación y de observación, de la inspección y el examen físico. ¿Por qué? Porque vos estás revisando documentación contable, pero también estás observando los procesos, también estás haciendo examen físico de los productos, de los activos. Y entonces por medio de esto es que obtener la mayor información que necesitas para obtener esa evidencia. La mayor parte del trabajo del auditor independiente para formular su opinión sobre estados financieros consiste en obtener y examinar evidencia. Entonces esa es la clave del auditor. La medida de validez de tal evidencia para los propósitos de auditoría queda a juicio del auditor. La evidencia para la auditoría difiere de la evidencia legal, la cual está circunscrita por reglas rígidas. Dice que el auditor comprueba los datos contables por medio de las siguientes técnicas: análisis y revisión, reconstrucción de pasos de procedimiento, por medio de repetición de cálculo, conciliando otras clases y aplicaciones que tengan relación con la misma información. Entonces, las técnicas que vemos son, por ejemplo, los procedimientos analíticos. En los procedimientos analíticos, por ejemplo, cuando tenemos las cifras de un año con las cifras de otro año, y entonces vemos las variaciones que hay en las cuentas, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que es parecido, como les decía, al análisis horizontal de la finanza. Es ver las variaciones y el porcentaje de variación. También está todo lo que es repetición de cálculo, por eso volvemos a hacer las conciliaciones bancarias para ver que si están correctas. También en los casos de las planillas las volvemos a calcular para ver si hay errores. Todo ese es el trabajo que realiza el auditor. ¿Para qué? Para comprobar los datos contables que están expresos en los estados financieros. En un sistema contable que ha sido conformado sana y cuidadosamente, debe haber una integridad interna y una interrelación aparente a través de tales procedimientos que constituye evidencia persuasiva de que los estados financieros presentan la posición financiera y el resultado de operaciones razonablemente. Entonces siempre lo que está haciendo, todo esto que hace de análisis de variaciones, de recálculo, de ver procedimientos, de pruebas sustantivas de auditoría, todo lo hace para ver si las cifras presentan realmente la situación financiera de la empresa. Ese es el fin, porque al final el auditor va a dictar una opinión positiva, negativa, obtención de opinión con salvedades de acuerdo a todo lo que encontró y a toda esa aplicación de evidencia que van a demostrar que si vos decís que hay un hallazgo en el área de caja, por ejemplo, es porque existe un arqueo y porque en el arqueo resultó por ejemplo, un faltante. Entonces, ¿con qué documento comprobás? Con el arqueo. Dentro de la organización de la compañía y fuera de ella existen también personas informadas a quienes el auditor puede dirigir sus preguntas. Los activos que tienen existencia física también están al alcance del auditor para inspección. Las actividades del personal de la compañía pueden ser observadas. El auditor puede llegar a conclusiones respecto a la validez de las varias representaciones de los estados financieros con base en su observación de ciertas condiciones, tales como condiciones sobre el control interno. Entonces aquí vemos cómo aplicar las diferentes técnicas para encontrar evidencia de auditoría. Porque dice, hay personas fuera de la empresa, por ejemplo, los clientes o los proveedores.
y aquí les mandamos cartas de confirmación a los clientes para saber si sus datos son iguales a los que nosotros tenemos en contabilidad. Igual lo podemos hacer con proveedores, que lo vamos a hacer en esta parte 2. Mandar cartas a los proveedores para confirmar también el saldo de proveedores. Entonces, personas fuera de la organización o de la empresa nos dan información valiosa para nosotros confirmar los saldos en los estados financieros. Tenemos también lo que es las tomas físicas, por medio de inspección, es ir a ver las tomas físicas de los inventarios para ver si el inventario, cómo se encuentra, si se encuentra en cantidad correcta, y también podemos ver la materialidad, cómo se encuentran en su aspecto físico, su deterioro, toda esa parte, o si se encuentran correctos. Lo que es también observación, podemos ir a ver, por ejemplo, a caja, cómo se maneja el personal que atiende a las personas que llegan a pagar. Entonces, es otra forma de verlo también. O ver también en el área contable, cómo lleva el trabajo, por ejemplo, de conciliación o otro tipo de operaciones. Y entonces ahí el auditor puede usar varias técnicas para obtener evidencia. Los atributos de la evidencia, según las normas internacionales de auditoría, la evidencia tiene que ser competente y suficiente. Competente se refiere a su validez y pertinencia. Y la validez depende del grado de circunstancia bajo las cuales se obtiene, que no se pueden hacer generalizaciones sobre la razonabilidad de los varios tipos de pruebas. La evidencia que se ha obtenido de fuentes independientes fuera de una empresa provee una mayor seguridad para los propósitos de auditoría que aquella que se obtiene únicamente dentro de la empresa. Es cuando decíamos que, por ejemplo, las cartas de confirmación de saldo de cliente tienen mayor seguridad porque vienen de afuera, alguien de afuera que te está confirmando el saldo. Entonces tienen mayor seguridad que tu solo registro contable de tus cuentas por cobrar. Los datos contables y los estados financieros que se preparan bajo condiciones satisfactorias de control interno ofrecen más seguridad de su razonabilidad que cuando ellos se preparan bajo condiciones de control interno no satisfactorias. Entonces, ¿qué es el control interno? El control interno son todos los procedimientos que se llevan a cabo dentro de una empresa con el objetivo de lograr eficacia y eficiencia de operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. El control interno, como decía en las clases anteriores, está diseñado por la alta gerencia en conjunto con todos los trabajadores de la empresa, y tiene que ver con todos los manuales y procedimientos, manuales de funciones, procedimientos, empezando porque la empresa debe de tener una misión, una visión, unos objetivos, un organigrama, tiene que tener definida su área, cada área debe tener sus políticas, cada cargo debe de tener sus manuales de funciones. Entonces todo esto que se llama ambiente de control, que fue la clase anterior, si una empresa tiene un control interno, significa que hay mayores controles, por ende, y por lo tanto vamos a deducir que las operaciones se llevan de una forma bastante correcta. Entonces, en ese caso, el auditor lleva una mayor seguridad de que no va a encontrar tantos errores, o sea, los errores que puede encontrar son mínimos, porque también decíamos que por muy fuerte que sea un sistema de control interno, siempre caben posibilidades a errores, porque somos seres humanos y siempre van a haber errores. Pero en una empresa donde no hay control interno, entonces ahí ya el auditor va a saber que ahí pueden estar muchos errores y hasta indicios de fraude o fugas de dinero. ¿Por qué? Porque si el control interno son manuales, políticas, organigramas, misión, visión, y la empresa no tiene nada de esto, quiere decir que
no hay niveles de mando, no hay cargos asignados, las personas hacen lo que quieren. Entonces todo ese descontrol hace que si el auditor sepa que ahí pueden haber muchos errores y entonces tiene que aumentar su evidencia, tiene que aumentar sus pruebas, es decir, realizar más pruebas para poder revisar esa información financiera y al final poder emitir una opinión acerca de la misma. Porque, como decíamos anteriormente, las firmas de auditores lo que venden es un servicio, no un producto. Entonces entra en juego lo que es la imagen y reputación de las mismas. Y entonces vos no podés emitir una opinión sin tener todo el trabajo de auditoría realizado. Porque si no estaría dando un mal trabajo y después va a repercutir en que ya no vas a tener clientes. Entonces vos tenés que llevar a cabo tu trabajo de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, que es una clase específica dentro del pensum de contabilidad, que la van a ver más adelante, donde las normas internacionales de auditoría son las que van a dar los lineamientos de cómo llevar una auditoría de estado financiero. Entonces vos tenés que cumplir con todas las NIAs que dicen que vos tenés que aplicar procedimientos analíticos, pruebas sustantivas, hacer toda la planificación, obtener la evidencia. Todo esto lo tenés que llevar a cabo para poder cumplir con el trabajo de auditoría y al final poder emitir una opinión basada en todo tu trabajo de auditoría, que como veíamos anteriormente, tu trabajo de auditoría va a estar plasmado en tus papeles de trabajo. Y los papeles de trabajo que eran, comenzaban con la balanza de comprobación, después vienen las cédulas sumarias, las cédulas analíticas, las cédulas subanalíticas, donde van los arqueos, las reconciliaciones, las cartas de confirmación de saldo, los inventarios físicos del inventario. Toda esa parte de papeles de trabajo es tu prueba de que vos llevaste a cabo esa auditoría en esa empresa. Entonces la competencia de la evidencia se refiere a la validez y a la pertinencia de la evidencia, y también la otra característica es suficiencia, es decir, cuánta evidencia vos necesitas para poder emitir, por ejemplo, una opinión acerca de unos estados financieros. Entonces la cantidad y la clase de evidencia requerida para respaldar una opinión son asuntos que el auditor debe determinar en el ejercicio de su juicio profesional. Después de un estudio cuidadoso de las circunstancias en cada caso particular, al tomar tales decisiones, él debe considerar la naturaleza de la partida bajo examen, la materialidad de posibles errores o irregularidades, el grado de riesgo encontrado, el cual es dependiente de la eficiencia del control interno, y de la susceptibilidad de cualquier partida a su conversión, manipulación o error en interpretación. Entonces la cantidad de evidencia que necesita un auditor lo va a dar su juicio profesional, pero también va a tomar en cuenta los errores y el grado de riesgo y el control interno que lleve a cabo esa empresa. Por lo general, los auditores van a hacer una matriz de riesgo que se ve en la clase de sistema de control interno. Ahí ustedes van a aprender a elaborar una matriz de riesgo sobre todas las áreas de la empresa, es decir, ver qué riesgo hay en cada una de las áreas en relación a cómo tiene de débil o fuerte el control interno esa empresa o ese cliente. Entonces de ahí vos vas a determinar que cuánto es la cantidad de evidencia que vos necesitas para poder emitir una opinión acerca de los estados financieros de esa empresa. El objetivo del auditor independiente es de obtener suficiente evidencia competente que lo provea con una base razonable para formar su opinión. En la gran mayoría de los casos, el auditor encuentra que es necesario confiar en evidencia que es más persuasiva que convincente. Las aseveraciones individuales en los estados financieros y en la proposición general de que los estados financieros presentan razonablemente
la posición financiera y los resultados de operaciones de la compañía que reporta. Son de tal naturaleza que aún un auditor experimentado rara vez está convencido sin ninguna duda con respecto a todos los aspectos de los estados financieros. O sea, siempre van a quedar dudas por muchas pruebas, por muchos procedimientos analíticos, siempre va a quedar ahí lugar para ciertas dudas sobre la confiabilidad en toda la información financiera de esa empresa. ¿Por qué? Porque decimos también que, por ejemplo, en compañías grandes, vos como auditor no podés revisar toda la información porque pasaría todo el año ahí trabajando y eso no se puede. Por lo general las auditorías van de 1 a 3 meses, entonces se trabaja con muestreo, que es lo que viene más adelante, el siguiente tema, porque no puedes revisar toda la información, entonces vas a sacar muestreo y vamos a ver los muestreos estadísticos o los muestreos de criterio. ¿Para qué? Para sacar un extracto de esa información, porque no la puedes revisar toda. Al no revisarla toda, siempre va a quedar duda de que la información que no revisaste, ahí puede haber un error. Tal vez en todo lo que revisaste en tu muestreo no hay ningún error, pero esa parte que no lo viste por cuestiones de tiempo, ahí puede haber un error que pasó por alto. Según el grado en que el auditor independiente se mantiene en duda sustancial acerca de cualquier aseveración de significación material, él debe abstenerse de formular una opinión hasta que no haya obtenido suficiente y competente evidencia para remover cualquier duda sustancial. Esto es en el caso, por ejemplo, de limitaciones a la información. Entonces vos estás trabajando con un cliente el cual no es accesible y no te entrega toda la información que vos necesitas para poder llevar a cabo tu auditoría. En estos casos, el auditor, si tiene una duda muy grande de que le faltó información y esa información es importante, en esos casos, él debe de abstenerse de opinar, debe de emitir una opinión con salvedad o una opinión negativa, porque tuviste limitaciones a tu alcance por falta de información. Por lo general, el auditor trabaja dentro de ciertos límites económicos. Su opinión, para que sea económicamente utilizable, debe ser formulada dentro de un tiempo y un costo razonable. Para esto ya vimos que trabajamos con cartas de oferta técnica y económica donde se estipula el tiempo que va a durar una auditoría, porque ya sabemos que las auditorías cobran por hora y en el caso de que se extienda, se puede hablar con los dueños de las empresas, los gerentes, para ver de qué forma se va a reconocer ese tiempo más que se va a trabajar. Y porque, como dice aquí, vos vas a trabajar con límites porque tu tiempo significa dinero. Como una regla de guía, debe haber una relación racional entre el costo de obtener la evidencia y la utilidad de la información obtenida. Al determinar la utilidad de la evidencia, debe darse consideración al relativo riesgo. Sin embargo, la dificultad y el gasto que encierra un chequeo de una partida particular no son por sí mismos una base válida para omitir la prueba. Por ejemplo, en los casos que explicaba de toma física de inventario, que por ejemplo, las empresas como Palí, Maxi Palí, esas cadenas Walmart, que para hacer el inventario físico tienen que cerrar un día. Entonces, cerrar un día para estas empresas significa perder millones en ventas. Entonces, ¿qué costo dice aquí tiene obtener este tipo de evidencia que sería una toma física de inventario? Sería el costo perder un día de ventas. Pero tal vez puedes ver que la utilidad es que ya tenés claro todo tu registro, todo tus productos. Entonces ahí vas a ver el costo-beneficio de obtener una evidencia en estos casos o en otros casos particulares que van a implicar cierta pérdida, porque en este caso la cadena pierde un día
por hacer una toma física de inventario, cerrar un día, significa perder ventas, y si no, lo vas a hacer de noche. De noche también tiene un costo porque les vas a pagar horas extra a las personas que se queden haciendo el conteo físico. Entonces siempre va a tener o sea, hay ciertos tipos de evidencia que necesitan o que implican cierto costo, pero vas a ver el beneficio que vas a obtener como empresa, sobre todo al tener esa razonabilidad sobre la información financiera, que es lo que se busca, tanto la administración de la empresa como la auditoría. La siguiente asignación son casos de estudio, de análisis siempre, que igual lo pueden ir trabajando y lo vemos el jueves. El jueves que lleguemos, vemos todas las tareas y ese jueves yo estaría abriendo las tareas pendientes. El jueves sería el día que yo abriría hasta medianoche para en la clase presencial revisar y que ese día terminen las asignaciones que faltan, porque de todos modos la ingeniera nos mandó a decir que tenemos facultad de abrir tareas por efecto de que hasta el 22 de noviembre se terminan las inscripciones y porque hay gente todavía inscribiendo. Entonces el jueves vamos a ver, voy a abrir y vamos a terminar de ver las anteriores, en el caso de que tengan consultas sobre las anteriores actividades. La que sigue también es de análisis. La primera dice que la administración de la empresa de ensamblaje de computadora ubicada su casa matriz en Managua, pero los talleres en diferentes puntos de la capital, así como un taller en Matagalpa, ordinariamente establece procedimientos bajo los cuales el inventario es contado físicamente, cuando menos una vez al año, para servir como base para la preparación de los estados financieros, para asegurar la confiabilidad. El sistema inventario es el perpetuo. Contratan al final de año a la firma Alfana para que audite los estados financieros, lo que involucra inventarios, principalmente de productos terminados, que son computadoras ensambladas y partes de computadora. El auditor considera de importancia relativa los inventarios en los estados financieros, por lo que deberá obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría respecto de la existencia y la condición. Como les decía, existencia es que se encuentre la cantidad y condición es cómo está ese inventario, o sea, está bueno, está malo, asistiendo al conteo físico del inventario a menos que ocurra algún evento fortuito o fuerza mayor. Dicha asistencia hará posible al auditor inspeccionar el inventario, observar el cumplimiento con la operación de procedimientos de la administración para registrar, así como controlar los resultados del conteo y proporcionar evidencia respecto de la confiabilidad de los procedimientos de la administración. El auditor se ve imposibilitado de asistir al conteo físico del inventario en la fecha planeada debido a causa imprevista, por lo que tomó unas muestras y observó algunos conteos físicos de otra fecha, una fecha alternativa, y realiza pruebas de transacciones intermedias. Por lo anterior, ¿qué debe tomar en cuenta el auditor en relación a esta situación ante la evidencia? O sea, ustedes creen que es suficiente o es competente eso que hizo el auditor, y qué harías vos ante esta situación. O sea, ¿qué propones vos ante la situación de que te mires imposibilitado a asistir a un conteo físico alimentario? ¿Qué podés hacer? O sea, ¿qué harías? El B dice que como auditor recurrente de una fábrica de puros en este link se considera como conocedor del giro del negocio y de las principales debilidades, motivo el cual tomas como la evidencia más importante dictámenes anteriores y el seguimiento a las debilidades presentadas, enfocándose en los mismos para emitir su dictamen. De acuerdo a lo expuesto en la clase teórica, ¿qué opinas? Y el C, Antonio Salazar, presta sus servicios de auditoría a una empresa textil, conoce de hace mucho tiempo al dueño y gerente de la empresa
son muy buenos amigos y siempre salen los viernes en la noche. En una de las salidas, el señor Carlos Arquín le solicita a su buen amigo que realice una auditoría solo a las cuentas por cobrar, inventario, activos fijos, porque requiere un préstamo en el banco. La mayoría de la documentación presentada es en fotocopia o copias carbónicas. ¿Qué decisión debe tomar el auditor? Entonces, todos los casos van en relación a las características que debe tener la evidencia, que tiene que ser competente y suficiente. Entonces, son 3 pequeños casos de análisis que quedan de tarea. Pero igual, como les digo, el jueves vamos a ver todas las demás tareas y ahí pueden trabajarla y les voy revisando y después solo llegan a su casa a subir las tareas porque las tareas no las puedo recibir así pues en cuaderno, sino que todas tienen que ser ingresadas al aula virtual. Pero pueden trabajarlas allá en clase y después solo las suben. Yo les reviso y después solo suben. Está bien. Revisamos también las anteriores y hasta ese día en la noche pueden subir las anteriores una vez que las revisemos. Pues puedo revisarles antes y después ustedes solo van a subir. La Ruth quiere hablar, dice. Hola, profesor. ¿Cómo está, Ruth? Muy bien, ¿y ustedes cómo le va? ¿Todo bien? Ah, qué bueno, me da gusto. ¿El jueves va a llegar? Sí, así es, el jueves. Es que necesito preguntar, entender algo. Está bien, para eso es que nos vamos a reunir los jueves que toca ir allá y voy a aprovechar más adelante para que los jueves que nos toca ir, explicar ejercicios y que quedemos como la semana que no vayamos, dar como un tema más teórico y aprovechar los días que vayamos allá para dar las clases más prácticas y así explicarlas. Sí, bueno, sí, esa me parece bien porque así uno como que presencial aprende mejor. Bueno, eso pienso yo. Sí, eso pienso hacer ahorita solo me dieron práctica, digamos, más contabilidad de costos. Entonces igual yo tengo que aprovechar el día que vaya allá porque si no van a quedar perdidos. Que costo es difícil. Sí, sí, tiene razón. Entonces sí voy a irme proyectando para dar las clases de esa forma para aprovechar los días que vayamos, darlos más prácticos. Ajá. Entonces así quedamos y nos vemos el jueves. Sí, dijo que las tareas pendientes las iba a revisar ese día. Ese día voy a revisar y ese día voy a habilitar las anteriores. Ah, ok, me parece. Que Adiós, pues. ese día en la noche ustedes suban. Bueno. Ok, hasta el jueves a las 8, 8 de la mañana. Sí, sí, ya. Ok. Buen día. Buen día, buenas tardes. Igual.